Bendiciones. Por aquí le habla este humilde servidor. Mi nombre es Joan Jesús Adán Colina. Mi número de cédula 14-365-397, donde pastoreo una iglesia llamada Recogiendo Cosecha con el Espíritu Santo. Vengo a traer un mensaje para todos los presidentes, alcaldes, gobernadores y pastores que gobiernan y que dirigen una iglesia. Un mensaje en el cual el Señor me mostró todo lo que está pasando y aconteciendo en el planeta entero, donde muchas veces queremos resolver los problemas por nosotros mismos. Y lamentablemente por eso es que cada nación, cada país, o cada familia, o cada iglesia no sale de cualquier situación porque estamos tratando nosotros de arreglar los problemas, ignorando un ser que nos creó, que es Dios, y que envió a su Hijo para el perdón de los pecados. Algún día vendrá Cristo a buscar a la iglesia, a aquellos seres humanos que hicieron su voluntad. Donde estamos ignorando una venida, donde estamos ignorando al Espíritu Santo. Y Dios me dio este mensaje para poder entender quiénes somos, qué es lo que yo tengo que hacer como presidente, como alcalde, como gobernador de cada nación. Quiero empezar en el libro de Ezequiel, capítulo 33, del 1 al 9. Leemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y dile: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada, lo heriré, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la palabra, la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada, heriré de él alguno. Este fue tomado por causa de sus pecados, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirá, si tú no hablares, para que se guarde el impío de sus caminos, el impío morirá por sus pecados. Pero su sangre yo la demandaré de tus manos. Y si tú avisares al impío de sus caminos, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces vemos acá que Ezequiel 33 nos habla de que nosotros los cristianos, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, que conforman los 5 ministerios, que más adelante vamos a hablar de esa función. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos la responsabilidad ante Dios de apercibir a cada presidente de cada nación. No vengo a hablar mal de ningún presidente, tampoco vengo a emitir juicio de maldición a ningún presidente. Vengo como embajador de Cristo, como ese atalaya que va a percibir para que el pueblo
los presidentes, alcaldes que estén en una autoridad, puede entender la posición que tiene. La palabra es la que va a determinar en la vida de cada uno. Porque ya el Señor nos está dando una directriz y quizás ya haya muchos pastores o profetas o apóstoles que ya hayan dado una directriz y no se están apercibiendo, sino que están tratando de ignorar a Dios, resolviendo los problemas con un tapaboca. En el caso del COVID, de esta enfermedad que salió, que nosotros no nos debemos de sorprender la iglesia, porque en Mateo 24 habla de todos los acontecimientos que van a suceder antes que Cristo venga. Entonces, es entender que la iglesia no se debe alinear si los presidentes y alcaldes de esta ciudad, en particular mi país Venezuela, o de cualquier país, no se puede adaptar al diseño de ellos. ¿Por qué? Porque ellos, si están ignorando a Dios, usted sabe que en la cruz murió Cristo, ¿verdad? Y hoy en día, lamentablemente, la iglesia se está adaptando al sistema. Quiero hablar en Romano, ¿verdad? Hay una palabra, pues, en Romanos capítulo 13, del 1 al 5, que ahorita lo vamos a leer. Romano capítulo 13, donde hoy en día muchos no hemos entendido este capítulo que habla de las autoridades, ¿verdad? Y muchos me han criticado porque dicen que no me sujeto a las autoridades. Y las autoridades están puestas por Dios. Sí, está bien, eso yo lo acepto. Pero ahorita vamos a ver qué significa autoridad y hasta qué límite nos tenemos que sujetar. En la historia de la raza humana, todos los años que tiene este planeta y que lo gobierna un presidente, en aquel entonces del antiguo pacto lo gobernaban reyes, que representan los presidentes. Pero en aquel tiempo, si los reyes no se sujetaban a Dios, porque una nación, un país, ningún humano se puede hacer dueño de ello y moverlo bajo su conocimiento y errarlo del diseño que Dios lo creó a cada uno. Entonces, durante mucho tiempo, nosotros los seres humanos nos hemos adaptado al sistema. ¿De qué? Bueno, la esperanza siempre está en un presidente de una nación. Entonces los seres humanos que conforman una nación, ¿verdad?, le recarga esa carga al presidente o al alcalde de esta ciudad, que tiene que traerle bienestar a su vida. Escucha con atención, pueblo de Dios, aquella persona que no ha aceptado al Señor. Ningún presidente podrá darte la paz que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque ellos son naturales, como nosotros, mortales, donde dependemos de lo espiritual. Entonces, bueno, vamos a hacer huelga, vamos a hacer esto, vamos a sacarlo, para meter a otro. ¿Pero para qué? Para seguir ignorando a Dios. Mientras la familia tiene falta de perdón, donde hay odio entre padres y hijos, donde hoy en día hijos se preguntan, ¿por qué mi papá me dejó, mi mamá me abandonó? No es porque la crisis de un país es culpa de Maduro o culpa de cualquier presidente de la nación. En este caso, el presidente Maduro, donde hoy en este tiempo gobierna, hoy en día la culpa es él. Pero déjame decirte que cada uno es responsable. Por eso Dios hoy nos va a hablar a quién debemos nosotros sujetarnos y debemos de depender.
Cuando un presidente gobierna una nación, según la Biblia dice que es una autoridad puesta por Dios. Preste bien atención. La oportunidad que Dios le ha dado a cada ser humano ser presidente y autoridad, o alcalde, gobernadores, o policía, o guardia nacional, lo que sea, que tenga autoridad en este planeta, es para el bienestar de los que viven en el planeta. Pero si tu autoridad espiritual, la que Dios le delegó a cada presidente, no está alineada a Dios, usted es simplemente una autoridad natural que no se está alineando a lo espiritual. Y por lo tanto, ningún país va a salir adelante ignorando al que está arriba, que nos debemos de someter. No solamente de hablar de él, sino someterme a su palabra. Entonces, hoy en día, los seres humanos han dado su confianza en los que gobiernan y dicen, vamos a sacar este país hacia adelante, ignorando a Dios. Mira acá. Pueblo de Venezuela y cada pueblo que habita en cada país. El único que te puede dar la seguridad en la eternidad de salvar tu alma, porque normalmente a veces se nos olvida, nosotros nos preparamos aquí para tener franquicia, para tener una buena casa, dar estudio a nuestros hijos, pero nadie se está preparando para la muerte. Nadie se está preparando para el gran día que vendrá Cristo. Entonces hoy en día, huelga, bueno, han hecho, vamos a hacer paro, hacen paro, hay muerte, sale el presidente, entra otro y pasa lo mismo. ¿Por qué pasa lo mismo? Porque nosotros estábamos confiando en una autoridad natural que no está inclinada a Jesucristo. La palabra de Dios dice que nada en esta tierra podrá hacer lo que quieran hacer sin la voluntad de Dios. Entonces, hoy en día los presidentes de cada nación están puestos para dirigir a un país, pero según la voluntad de Dios. Por lo tanto, usted tiene que saber si en su país el presidente que está gobernando se está dejando llevar por la directriz del Espíritu Santo de Dios. Si no, entonces es una autoridad natural que no se está sometiendo a la autoridad espiritual. Entonces, nosotros no podemos poner la confianza en un hombre que no esté basado o sometido bajo la autoridad de Dios. Entonces, hoy vamos a ver, ¿verdad?, lo que habla acá Romano. Vamos a ver qué dice sobre los presidentes, sobre la autoridad, porque hoy en día muchos dicen, no, tenés que sujetarte a la autoridad. Sí, pero ¿hasta qué límite? Me tengo que someter yo a una autoridad, porque si hay abuso de autoridad y hoy en día el presidente quiera que hagamos cualquier cosa que no vaya conforme a la voluntad de Dios, ¿lo vamos a hacer? No. Por eso es que hoy en día, en este día, vamos a hablar sobre hasta qué punto y que los presidentes y alcaldes y gobernadores y todos los que habitan en este planeta tienen que sujetarse a Dios. Los seres humanos quieren un presidente que le dé estabilidad económica, emocional y espiritual. Mire, eso no lo puede dar un presidente, eso lo puede dar Dios. Porque el presidente, si está haciendo las cosas incorrectas, a mí no me tiene que venir incorrecto, porque yo tengo una voluntad soberana, ¿verdad?, donde lo que me viene a mí, me viene producto de mi desobediencia. Entonces, el presidente no le puede dar, al menos que busque de Dios, se alinee a Dios y vea los propósitos que tiene como presidente, y que aquí está este humilde servidor, de darle charla a la familia. ¿Cuál es tu posición como esposo? ¿Cuál es tu posición como esposa según las Escrituras?
tu posición como hijo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuáles son nuestras funciones según la Biblia en este planeta? Si yo no estoy cumpliendo esta función, tengo falta de perdón, heridas en mi corazón, pero yo quiero que Dios me dé un presidente que me dé paz y pueda darme tranquilidad emocional. Eso no va a pasar nunca en la vida de un humano. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que uno siembra cosecha, pero todos, cada uno de los que conformamos habitamos en este país como familia, cada uno de nosotros venimos de un proceso muy duro desde que nacemos. Otros nacen con papá y mamá, al tiempo se divorcian, se separan y nos preguntamos, presidente, ¿será que necesitamos más harina, más arroz, más carne, más plata para ser feliz? No, necesitamos es que usted pueda, como presidente o cualquiera que esté aquí como alcalde, gobernador, transmitir el Evangelio de Cristo. Transmitir el Evangelio de Cristo tiene que ir a la mano con la economía, con la parte emocional. El Evangelio. Primeramente, buscar el reino de los cielos, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, quiero leer para explicar Romanos capítulo 13, ¿verdad? Porque Romanos nos va a explicar qué significa la palabra autoridad y a quién debemos someternos como iglesia. Esta palabra para la iglesia, para que pueda entender qué es autoridad. Por ejemplo, en Romanos capítulo 13 dice así, verso 1 hasta el 5. Romanos 13, del 1 al 5. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, presta atención, iglesia, y los presidentes de cada nación, porque en este tiempo, y llegó el tiempo, donde Dios va a remover a cada presidente, a cada alcalde, estos muertos que están teniendo ahorita, actualmente en las naciones que están pasando hoy en día, y que va a venir más, porque Satanás vino para matar, hurtar y dividir. Si ustedes no le explican quién es Satanás, quién son sus demonios, quién son los principados, qué es una potestad, qué son espíritus inmundos, mi hermano, no vamos a poder sacar un país hacia adelante. Porque mientras el hombre con la lengua maldice y dice cantidades de barbaridades negativas, ¿cómo un país va a salir adelante? Entonces debemos de dar mensaje que podamos entender quiénes somos. Porque siempre en la historia de la raza humana Satanás ha puesto divisiones entre países y países. Este país hoy está bien, este año va a estar mal. Y cada presidente y cada país siempre ha estado en ese desequilibrio de la vida. ¿Por qué? Porque no nos estamos sometiendo a Dios. Es tiempo que los que dirigen un país, un gobierno, debe de hacer la voluntad de Dios, no su voluntad. Entonces, en Romanos dice que todas las autoridades están puestas por Dios, ¿verdad? Dice ahí, sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, si Dios los estableció como autoridad de una nación, debe de dejarse dirigir por Dios. Y casi no hablamos de Dios. Casi de pocos presidentes que veo que hablan que hay un Dios, que hay un Padre, hay un Cristo que murió, y que trate de abrir canales de televisora y radio para poder impartir el mensaje de Jesús. Dice aquí, de modo que quien se opone a la autoridad de Dios, prestemos bien atención, la iglesia de Dios, porque si mi presidente de este país, de Venezuela, no está sometido a la autoridad de Dios, no debo de someterme a su diseño de modelo de gobierno. Porque si no está hablando del gobierno, del reino de los cielos,
Entonces no puedo someterme porque Dios me colocó aquí en esta tierra como embajador de Cristo para predicar el reino de los cielos. Entonces vemos acá que de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea que yo no me puedo rebelar hacia una autoridad que esté él haciendo la voluntad de Dios. No con esto yo estoy hablando mal del presidente. No con esto estoy diciendo que el presidente es un desobediente. No. Estoy diciendo que si son autoridades de una nación, tienen que ser ustedes dirigidos por Dios. Porque yo como apóstol de esta iglesia, recogiendo cosecha con el Espíritu Santo, me debo a una cabeza superior que la de usted y que la de la mía. Y tengo la responsabilidad de enseñarle a cada matrimonio, a cada pareja, a cada joven, cómo formar un matrimonio para que sea sólido, el que está en la Biblia. Pero hoy en día no hablamos de esos temas. Hoy en día la iglesia hasta se ha desviado de hablar del dinero y de la plata y la bendición, y que si siembra cosechará más. No, mi hermano. Si no cumplimos los mandamientos de Dios, no lo vamos a hacer. Entonces no es tan solamente hablar de Dios, sino es tener cambio en nuestra vida. Y vemos acá que continuamos y dice, pero los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Ahora, ¿qué está pasando hoy en día con el COVID? Yo como iglesia no me voy a adaptar a un tapaboca. No me voy a adaptar a unas reglas ignorando la sangre de Cristo. Ignorando que por su llaga yo fui curado. Ignorando Mateo 24 que dice que habrán peste, terremotos, inundaciones, y es necesario que todo esto acontezca. Presidente de cada nación, lean la Biblia. La Biblia nos enseña lo que está pasando en el mundo entero. Que Dios puede dar un antídoto, que Dios puede solucionar esto, que Dios, sí. Pero tenemos que entender que la mayor principal, donde yo tengo que poner mi confianza, es en Jesús. En Jesucristo. Por su sangre fuimos nosotros curados. Todo lo que ha venido, las plagas que han venido y todas las situaciones que han venido, no es Dios. Es el enemigo que trae todo esto, porque es el príncipe de este planeta. Y es entender que toda la mayoría de cada presidente, de cada nación, la mayoría, todos ignoramos a ese ser espiritual que viene a destruir la familia. Mientras ustedes están tratando de solucionar la economía, la gente se está matando. La gente se está quitando la vida por la depresión. La gente se está divorciando. La gente está entrando en una depresión porque hace falta que puedan entender quiénes son como humanos. Quiénes somos. Entonces nosotros los seres humanos nos adaptamos a un sistema que nos trae un gobierno donde está fuera de la voluntad de Dios según Romanos 13. Si ustedes son autoridad, si yo soy una autoridad espiritual, porque soy una autoridad espiritual que gobierna una iglesia bajo la directriz del Espíritu Santo, entonces yo me tengo que someter a ese ser superior para poder dirigir ¿a quién? A la iglesia, y que no sea el hombre, sino sea Dios. Entonces, es tener en cuenta ustedes como presidente de que ver si ustedes están dirigiendo una nación o la está dirigiendo Dios. Porque si no, le van a dar cuenta. Por ejemplo, leímos ahorita Ezequiel. El atalaya, bueno, yo soy un atalaya que viene a traer un mensaje. Si cada presidente sigue haciendo lo que quiere hacer y cada autoridades gubernamentales de este país ignorando a Dios, ya usted le dará cuenta a Dios. Pero como ministro de Dios, te vengo a traer este mensaje porque para mí tú eres importante. El presidente de este país, de Venezuela, para mí tú eres importante. Y vengo a ser un amigo para poder ayudar en lo espiritual. Porque Dios te dio las habilidades a ti para en lo natural, en la parte natural de la economía.
pero debes saber que tienes que desarrollarte en la parte espiritual, porque si no, esto no va a avanzar. Así usted haga los planes que usted haga. No podemos ignorar a Dios. Entonces dice aquí que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Qué pasa hoy en día en cada país, en cada nación? Quieren someter a la iglesia, callar la boca de Dios. Preste bien atención, yo no soy un apóstol de esta iglesia porque yo quise hacerlo, porque yo quiero gobernar como apóstol de una iglesia. No, porque Dios me hizo un llamado para dirigir la raza humana a la voluntad de Él. Entonces, si yo estoy haciendo el bien, ¿por qué razón me tienen que trancar la iglesia? ¿O por qué razón yo tengo que callar o someterme una semana sí, una semana no, de predicar el evangelio de Jesús? No. Tienen que entender que nosotros estamos aparte y fuera de lo que pasa naturalmente y lo que pueda traer Satanás a este planeta. Mientras Satanás traiga confusión y Satanás traiga en enfermedades y mortandad, la iglesia de Cristo está para contrarrestar esos demonios. Entonces, si nosotros como iglesia nos callamos, ¿dónde quedará este país? Donde en cada nación están poniendo principados, potestades, espíritu inmundo, sobre todo en mi país, la idolatría, a seres que no debemos de idolatrar. Y la Biblia lo habla. Lo que voy a hablar aquí, lo habla la Biblia, los musulmanes, los palestinos, Jerusalén, la Biblia del Papa, los católicos, para de sufrir. Todos los que dicen creer en Dios y conforman una creencia y están en una iglesia, que tienen una Biblia en la misma. Entonces, si usted tiene una Biblia, usted va a Romanos 13 y tiene que entender, iglesia de Dios, no someterse a un diseño natural que esté ignorando a Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sí, pero uno tiene que ser prudente. ¿Cuál prudente? Lo único prudente que uno debe de ser es aquí, en la lengua. Porque la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Entonces vemos acá que Romanos 13 habla a las autoridades como presidente. Dice así, pero los magistrados, el verso 3, no están para fundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres pues no tener a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Entonces, los presidentes de cada nación son servidores de Dios para mi bien. Pero si usted está en contra de la iglesia, tratando de que nos adaptemos a una vacuna, estamos equivocados. Porque en la Biblia no dice que yo tengo que depender de una vacuna para no morir. No, es que la gente ha muerto hasta sin vacuna. Usted no ve el desastre que hay hoy en día en cada nación, en cada país, aparte del COVID. Están muriendo personas asesinadas. Y no es el COVID, sino que hay un ser que dice la palabra de Dios. No ignoréis las maquinaciones de Satanás. Entonces, si usted es servidor de Dios para mi bien, ¿por qué tienen que someter a la iglesia a tapabocas? No, es que el COVID es una enfermedad que no pertenece al cuerpo de Cristo. Entonces, si yo soy como iglesia, el cuerpo de Cristo, y usted es un servidor de Dios, ¿a quién le tiene que temer? ¿A esa enfermedad? No, usted tiene que temerle a Dios. Dice la palabra de Dios que no tema al que quita la vida, sino al que destruye el cuerpo, el alma en el infierno. Hermano, ¿está hablando del infierno? Sí, en la Biblia habla de textos bíblicos y cantidades de textos bíblicos que habla de una condenación y hay una salvación. Hay un infierno, hay vida después de la muerte. El que no quiera creer, que no crea. Pero tenemos que entender que si usted como presidente de esta nación de Venezuela y todos los presidentes no deben adaptar a la iglesia, porque usted se está metiendo en contra de Dios, a que se someta a un tapaboca, a que se someta a antibacteriales, a que se lave bien las manos. ¿Eso que usted cree que es lo que necesita el ser humano? El ser humano perdió el sentido familiar, donde no se le está explicando su función como esposo, esposo. Y a los jóvenes futuros no es
darle universidades, estudios, en carrera, para que sean hombres de bien. No, hay que, aparte de eso, primero debemos de darle, dice la Biblia, instruye al niño desde niño al temor de Dios, para que cuando estén grandes no se olviden de su Creador. Es entender que una carrera no te lleva a la eternidad. Es entender que lo que usted haga en el sistema, en este planeta, naturalmente no te lleva a lo espiritual. Ahora, lo que usted se somete a lo espiritual te asegura la eternidad, porque va a morir. ¿Cuánta gente no se ha graduado de abogado, ingeniero y toda una vida estudiando? ¿Para qué? ¿Para vender tinto? ¿Para vender café? ¿Para vender jugo en otro país cuando haya crisis? Yo creo que, ¿dónde está todo ese tiempo donde invirtió tanto estudio para llegar a esto? Mientras tenga falta de perdón, heridas en su corazón, de no entender, la Biblia dice que el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, honra a tu padre y a tu madre. Y eso no lo hacemos. Hemos dejado de honrar a nuestros seres queridos. Presidente de este país, de Venezuela. Aquí está este servidor y esta iglesia para poder dar talleres y ayudarlo en la parte espiritual, que es muy importante. Entonces, hoy en día están sometiendo a la iglesia a que una semana sí y una semana no. No. Esta iglesia, Joan Adán, personalmente, Joan Adán, según la Biblia me dice que yo tengo que tener un estilo de vida y predicar el evangelio a cada nación todos los días de mi vida. Que no le tengo temor a ninguna enfermedad que el diablo haya creado. Si es la voluntad de Dios que yo parta de esta tierra ahorita, por cualquier cosa, amén. Pero no me puedo detener la palabra de Dios por temor, usar un tapaboca y decir Cristo te sana, y usar un tapaboca porque tengo miedo que me vaya a infectar. No. Míreme, el peor COVID que ha estado en el planeta contagiando a todo el mundo es el COVID de la rebelión. Mientras usted tenga en su corazón rebeldía, y que por naturaleza lo tenemos desde que nacemos, la rebeldía ha hecho que haya destruido hasta el sol de hoy generaciones y generaciones. Entonces el muchacho se va rebelde de su casa y conformó un matrimonio. Mi amor, vamos a ser felices los dos. Y se escaparon, ignorando, rebelde a los padres, ignorando a Dios. Y entonces esa pareja forma un matrimonio y nacen hijos. Imagínense ustedes ahí. ¿Qué va a salir ahí? Nada bueno va a salir. Entonces, claro, lo mejor es matarlo porque son unas lacras, porque son una plaga en este planeta. No, lo mejor es instruirlo en los caminos de Dios. Entonces, tiene que entender que si usted es un servidor de Dios, hay que desglosar esa palabra, servidor de Dios para mi bien. Si usted como presidente están ahí en esa nación, usted está para que hacer bien. Deje que la iglesia tome el control de la situación. No le tenga miedo a hacer campaña, no le tenga miedo a hacer talleres, reunirse. No le tenga miedo a que se va a contagiar el planeta o se va a contagiar completamente un país. No debemos tenerle miedo a una enfermedad que está por encima. La sangre de Cristo tiene poder. Entonces vemos acá, dice, ¿por qué servidor de Dios para tu bien? Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues servidor de Dios, vengador, para castigar a que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, es entender que si usted es autoridad, ok, entonces yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa la palabra autoridad? Porque muchos, no, yo soy autoridad. Aún nosotros los esposos, aún nosotros los mentores, Dios me puso como autoridad en la casa. Yo soy la autoridad en la casa. Ahora, ¿qué significa la palabra autoridad? Yo soy autoridad de una nación. ¿Qué significa la palabra autoridad? Si usted es autoridad y yo soy autoridad, ¿qué significa la palabra autoridad? La palabra autoridad significa Dios. Ahora vuelvo y repito. ¿Usted es autoridad? Porque si usted dijo, sí, yo soy autoridad, yo soy el esposo, soy cabeza del hogar, Dios me puso como autoridad, yo soy autoridad. ¿Qué significa autoridad? Dios. Ok, ahora, ¿usted es Dios? No, ¿verdad?
Porque así respondí yo. Dios me dijo, ¿tú eres autoridad? Claro, yo soy autoridad en mi casa. ¿Y qué significa autoridad? La palabra autoridad significa poder, dominio, reino, potestad. Ahora, eso significa Dios. Dios me dijo, ¿tú eres Dios? No, Señor. Entonces tú no eres autoridad. Yo te di autoridad, mas la autoridad soy yo. Y la autoridad que está dentro de ti es hacer mi voluntad, no tu propia voluntad. Entonces voy, ¿qué autoridad es el presidente? Si esa autoridad como presidente es natural y no se somete a Dios, entonces esto es una autoridad natural. Como autoridad natural, los demonios, principados, potestades, espíritus inmundos que están destruyendo la nación, ¿verdad? Porque no es Estados Unidos, no es ningún país de afuera. No, son los demonios que estamos nosotros dejando que se puedan levantar en nuestro país. Oye, mire, si todas las naciones nos quieren matar a todos nosotros, a los venezolanos, si estamos sometidos a la voluntad de Dios, no nos tocará. Y aun si nos tocan, Dios sabe los propósitos que tiene y Él se va a glorificar. Pero ningún demonio, principados o potestades, se va a someter a una autoridad natural. No, se somete a Cristo. Porque como usted tiene la autoridad de Dios, cuando usted le sirva a Dios, porque es un servidor de Dios, para el bien, ¿verdad? Para el bien de los venezolanos, para el bien del país, los demonios se van a sujetar y someter a Dios, que son los que están haciendo daño en cada nación, no son los países. Entonces voy, el hombre no es autoridad en su casa, no, él tiene autoridad. Entonces si él tiene a Cristo, tiene a Dios, esa autoridad la debe de reflejar, porque es la autoridad de Dios. Vuelvo y repito, ¿usted es autoridad? No, hermano, tengo autoridad, no soy autoridad. Tengo autoridad, tengo a Cristo para darme directriz y poder echar a un lado y detener los demonios que quieren hacerle daño a mi familia o a un país, a una nación. En este caso con los presidentes, en este caso con los pastores y apóstoles de una congregación, no son autoridad, tienen autoridad. Y si tienen esa autoridad que es Cristo en la persona, debe de reflejar la autoridad que es Cristo, no usted. No podemos hablar de odio, de guerra, y si tal, y se meten con nosotros, le damos para que conozcan quién es Venezuela. No. Una autoridad de Dios no depende de fusiles y armamento y de odio. Una autoridad de Dios depende de la confianza en Dios. Entonces, presidente de la República, de cualquier país, usted no es una autoridad y dueño de un país. No. Usted es un ser humano que fue elegido por Dios para gobernar una nación, basándose en la voluntad de Dios. Entonces, si los presidentes hasta el sol de hoy han querido hacer lo que quieren, ignorando a Dios, porque cuando están dentro de ese poder, se creen dueños del país donde gobiernan. Y no es así. Sin Dios o sin esa autoridad, usted no es nadie. Usted no es nada. Yo sin esa autoridad no soy nadie ni nada. Tenemos que darle gracias a Dios que nos eligió para tener esta responsabilidad. Y yo sé lo que usted quiere tener paz en Venezuela, pero más adelante vamos a seguir leyendo. Entonces, yo como iglesia, ¿a qué dice aquí Romano? Nos explica qué significa la palabra autoridad y a quién debemos de someternos como iglesia. Entonces, yo como iglesia me someto a una autoridad que está sujeta a la autoridad de Dios. Si usted mañana me dice que yo tengo que adorar a cualquier hombre, que en este caso está pasando en mi país y quizás está pasando en otro país, a adorar hombres que ya murieron. O sea, yo no estoy en contra de poder recordar que Simón Bolívar, bueno, Dios lo utilizó para libertar los países. Un hombre que se entregó todo por cada nación. Está bien, pero hasta ahí.
Yo recuerdo y honro lo que hizo, ¿verdad? Pero no lo puedo idolatrar. ¿Quién es el negro Felipe? ¿Quién es María Leonza? ¿Quiénes son las 7 potencias? ¿Quién es José Gregorio? Fueron seres humanos. Seres humanos que Dios les dio habilidades para poder trabajar en pro de este país, donde se encontraban. Pero vuelvo y repito, no podemos idolatrarlo, ni siquiera pedirle a que ellos traigan paz, porque ellos no murieron en la cruz del Calvario. De María, la madre de Jesús, yo hablo de esa mujer, las mujeres ser modelo como ellas, de la santidad y el temor que tenía. Entonces, María fue una mujer elegida por Dios para traer al Mesías, pero después de ahí tuvo más hijos. Fue una esposa, fue madre, y fue una mujer temerosa de Dios. Pero hasta ahí María no puede salvar, tampoco no puede escuchar, porque ningún ser humano puede escucharlo para poder traer paz a Venezuela. José Gregorio Hernández fue un hombre que ayudó a los pobres en esa misma habilidad y en esos mismos dones que Dios le dio, y lo puso bien y lo colocó bien y lo hizo bien en lo que él pudo hacer bien a la raza humana, pero todo lo hace Dios. Y en este caso no se le puede atribuir que él pueda salvar a Venezuela. No, 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 no. Entonces, iglesia de Dios, no que yo me tengo que someter a la autoridad. No, 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 no. A la autoridad, porque si mañana el presidente de esta nación o el presidente de cualquier nación levanta una estatua de incredulidad, de que nos tenemos que someter, pues dice que nos vamos a someter, que no voy a hacer culto, que no voy a predicar, que no voy a hacer esto. Entonces te tiene que hacer todo lo que un presidente diga. Y no es así. No, no, no. En otro estudio daremos una palabra para todos los presidentes, aparte de esta, porque aquí vamos a hablar a varias cosas. Aparte de esta, de entender que le pasaron a gobernantes en un tiempo por no someterse a Dios. Y quiero continuar, ¿verdad? Donde el tercer punto que quiero hablar aquí dice, ahora vamos a leer en Efesios 1 del 1 al 23. Gregorio, Benito, como dijo hoy en día, fueron hombres que hicieron lo que hicieron, están en el libro de la vida. Y Dios va a recompensar a cada uno por sus obras. Pero nosotros no podemos pedirle a un mortal. Tenemos que pedirle al que pasó por encima de la muerte, murió y resucitó. Cristo Jesús es el único que nos debemos de sujetar. Hablar de Él. Y no solamente hablar de Él, sino cumplir los mandamientos que Dios dejó por el Mesías, a los ministros, a la iglesia de Dios, a las autoridades puestas por Dios. Entonces recuerden, usted no es Dios, usted tiene autoridad y esa autoridad es Cristo. Refleje la autoridad de Cristo. No reflejemos nuestra propia autoridad. Ahora vamos a leer en Efesios 1 del 1 al 23 la posición que tienen Cristo sobre los presidentes de cada nación y cuál es nuestra posición como iglesia y qué autoridad nos delegó el Padre a nosotros. Vamos a Efesios. Efesios, capítulo 1, del 1 al 23. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que está en Efesios. Gracia y paz a vosotros y Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mira lo que dice el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con la bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Presten bien atención, iglesia. Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, los presidentes de cada nación deben ver si usted está llevando a cada nación a ser santo y sin mancha delante de Dios. Porque eso es lo que hace la iglesia. La iglesia
los pastores, ministros, lo usa Dios como canal para poder renovar el entendimiento de todo lo que hemos arrastrado del pecado. Y eso no se habla. ¿Y cómo entonces un país avanza? Mientras los seres humanos aquí, por ejemplo, en mi caso, acá en Venezuela, muchos venezolanos nosotros abrimos puertas de maldiciones, palabras, conductas, deslealtad, mentira, y todas estas cosas haciéndolos cada día. ¿Cómo Dios le va a dar una directriz al presidente? ¿O cómo Dios le va a abrir puertas a una nación para que económicamente estén bien? No pueden. Mientras estemos en pecado no va a pasar eso. ¿Y qué es mejor? ¿Humillarnos o depender de una vacuna? No, a mí me vacunó Cristo hace 20 años atrás. Me vacunó contra el pecado. Y me ha enseñado por el Espíritu de Dios cómo debo dirigirme en este planeta como ser humano, como esposo, como hijo, como mentor. Entender que Él me escogió antes que el mundo fuese. Ahora escucha acá. El verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Si no aceptas a Cristo, no eres hijo de Dios. Pasa de ser de creación a ser hijo cuando aceptas al Señor. Para la alabanza y de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, un servidor de Dios, una persona elegida por Dios, una autoridad, tiene que hacer la voluntad de Dios según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Mira acá, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de Dios, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención y la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en todos los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo desde los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Preste bien atención. ¿Por qué leí desde un principio? Para que pueda entender que nosotros como iglesia nos hizo un llamado para poder en Cristo Jesús restaurar, reconciliar el ser humano con Dios. ¿Y cómo tenemos que estar sometidos por un COVID, por una enfermedad? No. Preste bien atención acá. Sobre todo principado, el verso 21. Dice, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Verso 20 del capítulo 1 de Efesios. El 21 dice, sobre todo principado, autoridades. Dice, y autoridades, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Desde que el mundo es mundo, Dios le ha dado una orden a los seres humanos que deben de someterse a Él por producto del pecado. Entonces, Cristo se sentó y está por encima de esos principados que usted como presidente de una nación no va a poder
gobernar bien, porque se necesita a Cristo. Ahora escuche bien. Y sometió todas las cosas, los problemas que usted y cada nación tienen, los presidentes en cada nación, dice aquí, y sometió todas las cosas, o sea, todos los problemas, bajo sus pies, en Cristo. Y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Iglesia de Dios, nosotros tenemos una responsabilidad aquí, no nos podemos dejar de llevar por el diseño del sistema de cualquier presidente o cualquier alcalde y gobernador que quiera ignorar que Dios nos colocó como iglesia y nos dio esa potestad para restaurar. En lo que ellos no pueden está la iglesia. Entonces, los presidentes de cada nación tienen que entender que tienen que alinearse a la iglesia, porque esto se va a poner más feo, aunque usted no lo crea. El tiempo va a decir las cosas, pero tiene que entender que aquí dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, si usted está como autoridad para mi bien, para que yo pueda dar una directriz por medio de Dios, yo pueda dar una directriz de Dios, ¿verdad? Como canal a la nación, ¿cómo es que van a someter a la iglesia y la van a cerrar? Y le van a enviar la policía y meterlos presos para que no hagan servicio, para que no hagan iglesia, porque hay que cuidarnos. Lo que hay que cuidarnos es de la lengua, que todos los días maldecimos, que todos los días decimos cosas negativas. Entonces, entender que sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok, ahora, vemos acá que Efesios nos habla mi posición como iglesia, como autoridad de Dios para dar la impartición del mensaje de Dios. Este texto lo tienen todas las Biblias. Que lo quieran ignorar muchos mentores, ministros o cualquier religión, bueno, no todo aquel pues va a querer reconocer a Dios. Pero como atalaya tengo que decir y asumo mis consecuencias y responsabilidades. Soy responsable, yo, Joan Jesús Adán Colina, 14365-397 mi cédula, donde vengo de una familia destruida, donde Dios restauró toda mi familia, que hoy en día de nadie servirle a Dios y de ser la peor familia que vivía en esa calle, bajo el alcohol, bajo el odio, Dios restauró a mis padres y a mis hermanos, y hoy en día le servimos a Dios. Hace 20 años tocó Dios mi corazón y comenzó Dios conmigo a hacer la obra. Hoy en día le sirven todo al Señor. Y no solamente por servir, restauró mi matrimonio, mi familia. Y estamos levantando una generación de impacto. Pero si entonces vamos a detener la iglesia, ¿dónde va a caer este planeta? ¿O dónde va a quedar cada nación? Tienen que entender las autoridades como presidentes que necesitan de la ayuda de la iglesia. No simplemente hablar religiosidad, sino hablar la verdad. Y aquí está este servidor, que es su amigo, para poderle ayudar, mi presidente de esta nación. Y cada embajador de Cristo en cada nación, póngase al servicio de los presidentes. Los presidentes tienen y necesitan de la sabiduría de Dios. Si no, esto no va a avanzar. Por más que usted haga lo que quiera hacer, presidente de la República de aquí de Venezuela, no lo va a lograr. Necesita la ayuda de la iglesia, pero necesita escuchar la verdad. La verdad, porque yo no sé si en verdad usted tiene gente al lado, mentores, profetas, pastores, que le estén diciendo la verdad. No se lo dicen por motivo de miedo, no se lo dicen por motivo de posición, como usted tiene una autoridad. Pero este servidor está acá para decirle la verdad y dar charla familiar que necesitamos. Si nosotros restauramos la familia y sacamos toda la falta de perdón, un país va a avanzar. De resto no va a avanzar. Todo se va a trancar. Todo se va a trancar. Entonces dice aquí, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Van a amedrantar la iglesia? No pueden amedrantar la iglesia. Van a amedrantar el cuerpo de Cristo. No me puedo adaptar a una vacuna, no me puedo adaptar a un sistema. Bueno, la gente si se quiere vacunar, vacúnese. Hay cosas y enfermedades. Pero la vacuna espiritual es la de Cristo. Si no tenemos esa vacuna contra el pecado, seguirá el diablo haciendo daño y sus demonios en cada generación con el odio y la falta de perdón.
El cuarto punto que quiero tocar acá, dice, vamos a ver qué dice Colosenses. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, del 15 al 23. Habla que la muerte y resurrección de Cristo vino a ser salvación para nuestras almas de la condenación eterna y la gran tribulación que viene al planeta por el pecado. Este texto habla que no es simplemente ver a un Cristo crucificado y hasta ahí hagamos una oración y ya. No. Vino para redimir el alma, que somos espíritu, alma y cuerpo. Si no sabemos quiénes somos y no conocemos nuestra función, no sabemos cómo el alma y cómo el cuerpo y cómo el espíritu se mueve, entonces él va a tener el control del pecado de ese ser humano. Entonces, la resurrección, la muerte y resurrección vino a ser algo y no podemos ignorar eso que pasó hace en 2021. Entonces vemos acá, vamos a ver qué dice el verso 15 de Colosenses, capítulo 1, verso 15. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí no se escapa ningún presidente, pastor, evangelista, ningún ser humano. Dice que Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, la que hay en la tierra, visible e invisible, sea trono, sea dominio, sea principado, sea potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué presidente puede ignorar a Dios y llevar una nación? Yo no sé, los seres humanos creen más en lo que le han dicho la política, lo que le ha dicho un político, de que le va a dar esperanza. No, esperanza en la economía, si no te restaura y reconoces a Dios como tu Padre, a Jesús como tu Salvador y al Espíritu Santo como tu guía, para que restaure tu vida, nada va a pasar en tu vida. No sigas creyendo en la política entonces, porque ellos pueden decir miles de cosas. Si ellos no están bajo autoridad, no podrán hacer nada por ti. Hay gente que tiene plata y dinero, los famosos que tienen plata y dinero, cantantes famosos que no le sirven al Señor, pero ¿cuántas veces se han divorciado? Porque según mucha gente se ha ido de Venezuela por la crisis y se fueron esposos a trabajar en otros países y han dejado a su esposa por otra mujer. Entonces, el problema no es la crisis. El problema es que en el ser humano hay una crisis de identidad. Y al ver esa crisis de identidad, lamentablemente va a haber crisis todo el resto de su vida y las generaciones que él pueda traer en este planeta. Entonces, los famosos, ¿por qué se han divorciado 5 o 6 veces? Porque el problema no es el dinero, plata tienen, sino la arrogancia y el orgullo, el querer dirigir su vida e ignorar los talentos que Dios le dio para el servicio del mundo y no para los servicios del reino. Van a fracasar en la vida toda la vida. Entonces, ¿qué están creando? Generaciones que también van a fracasar si no buscan de Dios. Ahora, los presidentes y todos aquellos que viven en este planeta, debemos entender que por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué creó usted aquí? Vamos a ver. ¿Qué presidente hizo su nación? ¿Qué presidente sembró la primera matica en la nación? ¿Qué presidente le da el aire? ¿Qué presidente le da el respiro al ser humano? ¿Qué presidente puede mantener el agua, la lluvia, la vida en el planeta? ¿Qué presidente puede mantener la vida en un país? El único que puede mantener eso es Dios. Ustedes no son Dios. Yo no soy Dios. Somos servidores y un servidor se somete al que creó todas las cosas. Es como usted, presidente de esta nación de Venezuela. Si usted, lo que conforman, los que están al lado de usted, no se sujetan a lo que usted dice en cuanto a hacer el bien para el país o cualquier estado donde se encuentren los alcaldes, ¿qué va a pasar? Va a haber
desastre en ese sector, en ese estado. ¿Por qué? Porque ellos no se están alineando a lo que usted quiere. O sea, por más que usted le dé directriz, ellos lo hacen lo contrario. Entonces, si hace lo contrario, ¿usted cree que va a avanzar? No, por eso ha sido el fracaso. Porque muchos hacen, la mayoría hacen fraude, mientras usted le está diciendo una directriz que haga bien al pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que así pasa con Dios. Si usted quiere que su país avance, usted tiene que someterse a Dios y Dios le va a dar directriz a quienes tienen que poner como alcaldes y gobernadores para que puedan sujetar y conllevar una nación, un estado, un país en el camino correcto. Pero de resto no va a pasar así porque no hay un sometimiento. Si no hay sometimiento allá, no va a haber sometimiento, no va a haber sometimiento en el equipo que usted tiene. Nada va a funcionar. Dice el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que usted no sabe, presidente, ni yo tampoco, lo que va a pasar mañana, pero Cristo sí sabe. Si usted y yo nos sometemos, nos dará la directriz de saber qué es lo que Satanás trae mañana para nuestro país y qué directriz nos va a dar para cambiar esa situación que viene a nuestro país. Nosotros como mentores de iglesia, Dios nos da la directriz para evitar desastres en las generaciones, en los hijos de sus hijos y de sus hijos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es el manual de vida y en ella usted va a encontrar todos los errores que todos los presidentes de estas naciones que han existido en el mundo entero hace 2021 años, ¿verdad? Según de que salió el calendario, los que fracasaron y los que tuvieron éxito, está en la Biblia. Si la ignora, entonces está ignorando los propósitos de un país y le dará cuenta a Dios. Dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, somos nosotros. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, tiene que ver si en su autoridad Jesús tiene la preeminencia. Si cada presidente de su nación, Jesucristo tiene la preeminencia. Los habitantes de esa nación no se sometan al diseño y el sistema de ellos. Busquen de Dios. Sométanse a Dios. Esperemos en Dios que trate con ese presidente de cada nación, alcalde, gobernadores de ese país. Oremos por ellos para que Dios les dé directriz y oremos por ellos por misericordia. Que Dios le abra el entendimiento. Cuando digo no nos sometamos, no es que usted se rebele contra el presidente, no, que no se someta a lo que él está hablando. Que busque la palabra de Dios y usted se someta a Dios, esperando que Dios tenga que poner donde tenga que poner a cada uno. Entonces, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, la iglesia la van a amedrantar, la iglesia la van a encerrar, la iglesia la van a adaptar a un tapabocas, la iglesia la van a adaptar a que tenemos que adorar o buscar a José Gregorio Hernández, buscar a Benito, buscar a María, buscar a gente que murieron, que no van a salir sino en la resurrección, ¿verdad? Donde no pueden hacer nada espiritual, sino Cristo Jesús. Dice aquí no dice ninguno de los que murieron. Cristo Jesús es primero en todas las cosas. Y todas las cosas subsisten es por Él, no por ningún ser humano. Al hombre se le da honra, mas no se le pide y se le idolatra. Ese es el error. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Ahora, ¿qué hombre tiene aquí la plenitud de poder cambiar la historia de una nación, de un país? Ninguno. Cristo tiene toda la plenitud. El Padre, por cuanto agradó y no pecó, le entregó toda la plenitud. Ahora usted y yo somos seres pecadores, donde por voluntad de Dios tenemos un llamado y una autoridad para poder predicar a Cristo Jesús. Ya basta de darle falsas enseñanzas y falsas esperanzas
a los habitantes de cualquier país, presidente de la república. Ya basta de hablar ignorancia y es tiempo de sujetarse a Dios. Dice acá, por medio, Él es la cabeza, el verso 19 dice, por tanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces todos quieren la paz mundial, vamos a la paz en Venezuela. Mi hermano, la única paz que le puedes dar a los habitantes de cada país es Cristo Jesús. No una paz emocional, porque usted le puede dar una paz emocional, porque cuando ustedes, los presidentes de la República hablan de una paz emocional, no una paz espiritual. La paz emocional está bien cuando está la economía bien. Cuando la economía está mal, te quieren sacar del país. Quieren sacar a ese presidente y decir que el presidente no sirve. Pero los seres humanos se han adaptado a esa paz natural. Pero la paz espiritual sobrepasa todo entendimiento humano. Y no se adapta a lo que pueda suceder naturalmente en un país. Sino que se someten a Dios esperando lo que está atravesando en ese momento el país. Entonces, la sangre de Cristo, presidente de la República, vino a reconciliar al ser humano. Pero de eso no hablamos. Estamos callados. ¿Qué presidente está hablando de que busquemos de Dios? Porque en Dios está todo. Y que reconciliemos nuestras vidas. Hagamos su voluntad. Aquí estamos estos servidores. Aquí está este servidor para poder dar clase y preparar al equipo que usted tiene. Allá como presidente, al equipo que usted tiene, los cancilleres, todo lo que usted tiene allá, de educarlo en el mundo espiritual. Y el que no se someta a Dios, vendrá un remover de Dios en ese hombre o en esa mujer. Presidente de la República, debemos de transmitir el mensaje de Jesús. La venida de Cristo está cerca. Esto se va a poner cada vez peor. Y si no estamos sometidos a Dios, lamentablemente no vamos a poder resistir lo que va a venir. Dice aquí, para entender pues, que este punto nos habla la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vosotros también, que era en otro tiempo extraño, enemigo de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de su carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecieres fundado y firme en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. No me voy a mover para sujetarme a un tapaboca porque está una entidad haciendo daño. Mire, aquí nos dio de una directriz que es reconciliar, sea con COVID o sin COVID, sea con cualquier peste que el diablo levante. Nosotros como iglesia de Dios tenemos la responsabilidad de transmitir que el ser humano se debe a Dios. Dice, si en verdad habéis permanecido fundado firme en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, la cual yo, Pablo, fui hecho ministro de Dios. Bueno, yo, Joan, Adán, también soy ministro de Dios. Y hay muchos ministros de Dios que han salido en este planeta, que Dios lo ha llamado para poder dar la directriz que necesita el ser humano. En este punto, quinto punto, quiero hablar de alguien tan importante, pero tan importante como todo lo que ya hemos hablado. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es alguien o es algo? La mayoría de las personas, iglesia, presidentes, alcaldes, gobernadores, el Papa y todo aquel que respire en este planeta, debemos de entender y debemos de conocerle y dejarnos guiar según la voluntad de Dios. Antes de hablar del Espíritu de Dios y sus cualidades, quiero dar un ejemplo de lo que dije al principio, si es algo o es alguien.
Normalmente hemos hablado del Espíritu Santo como algo que yo lo utilizo cuando lo necesito, pero de resto no lo he hecho alguien en mi vida. Por ejemplo, este teléfono es algo. Yo soy alguien. Este teléfono no tiene utilidad ni vida si alguien no le da esa utilidad. Mientras el alguien no exista y le dé la utilidad para que tenga movimiento de vida y sea utilizado para el diseño en la cual él fue hecho y creado para hacer llamada, él siempre será algo tirado por una gaveta sin que el alguien le dé utilidad. Entonces, el teléfono es el algo, yo soy el alguien. En este caso, el Espíritu Santo de Dios es alguien y yo soy el algo. Si yo no me dejo dirigir por el Espíritu de Dios, a la voluntad de Dios, yo simplemente soy un objeto, algo que no tiene utilidad y no tendrá propósito. Entonces, aquí hemos hecho las cosas al revés. Yo me siento el alguien importante en este planeta y el Espíritu es el algo. Los presidentes de cada nación y alcaldes y gobernadores tienen que entender que todos nosotros somos algo y necesitamos ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, en el principio, en Génesis capítulo 1, verso 1 hacia adelante, dice que el Espíritu de Dios, los cielos y la tierra estaban ¿qué? Desordenadas y vacías. Dice que en el principio de Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio que la luz era buena y separó la luz de la tiniebla. Vemos acá que en el principio de la creación, antes que el mundo fuese mundo, estaba desordenado. Y Dios ordenó el mundo por el Espíritu de Dios. Luego de ahí hizo al hombre, el hombre desobedece y cae en pecado. Y ahora en este planeta hay un desorden total de identidad y de conductas en los seres humanos. El Espíritu Santo en Mateo capítulo 1, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, capítulo 1, verso 18, vuelve a aparecer el Espíritu Santo nuevamente. Y mira la función que hace. El nacimiento de Jesucristo fue así. Capítulo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo colocó una gota de sangre y trajo al Mesías. Nació y a los 30 años, Juan lo bautiza y el Espíritu desciende como paloma en Jesús y el Espíritu lo traslada al desierto para ser probado y procesado. Donde se le aparece Satanás, lo tentó 3 veces, por 40 días y 40 noches no comió y fue procesado a hacerse una con el Espíritu. Dice la Biblia que a partir de ahí Jesús salió con poder y gloria. Luego de ahí comenzó Dios a hacer señales y maravillas y la sabiduría que salía del Señor Jesucristo era por medio del Espíritu de Dios. Comenzó el Espíritu de Dios a darle sentido a los seres humanos a través de Cristo. Entonces vemos acá que hay un modelo que hemos ignorado por muchos años, que el Espíritu Santo no es algo, es alguien que vino a darle directriz a nuestras vidas. Y sin ningún presidente de ninguna nación, y sin ningún alcalde, y sin ningún pastor, sin ningún apóstol de congregación, son dirigidos por el Espíritu, y sin ninguna familia, esa familia siempre será algo sin propósito. No será alguien con propósito, sino el alguien lo dirige, que es el Espíritu de Dios. Entonces vemos acá que en el capítulo 1 del verso 18 viene una transformación del Espíritu de Dios en la vida del Mesías. Luego en el libro de Hechos, capítulo 1, antes de que Jesús partiera al cielo, le dio la directriz a los discípulos y mira qué le habló. Les dijo a los discípulos, en el primer tratado, Hechos capítulo 1, del 1 al 5, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu de Dios a los apóstoles que había escogido. ¿A quién le dio directriz? A los apóstoles. ¿Por medio de quién? Del Espíritu de Dios.
a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no fueran a Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Espíritu, la cual le dio y oíste, el cual le dijo y oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de no muchos días. Entonces, aquí vemos que en el capítulo 1 pasa el proceso donde ellos estaban esperando en el Señor y todos los días iban a la congregación. Pero en el capítulo 2 dice, en el capítulo 2 verso 1, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Pero antes estaban juntos, mas no unánimes. ¿Ves? Entonces, Dios tenía que ver que hubiera unidad en ellos para que pudiera descender el Espíritu. ¿Por qué descendió el Espíritu en el Mesías? Porque Él se unió a la voluntad de Dios. Entonces, como estos hombres fueron elegidos por Dios, Dios tenía que ver primero que hubiera unidad. ¿Cuánta gente fueron empoderadas por el Espíritu de Dios? 120 personas. Pero yo no creo que 120 personas siguieron a Jesús. Siguieron muchas personas, pero no se quisieron someter al Espíritu de Dios, por lo cual no fueron empoderados por el Espíritu de Dios. Y vemos que estas 120 personas fueron empoderadas. ¿Por qué? Porque ya estaban unánimes. Juntos, es que todos podemos estar juntos en Venezuela, viviendo juntos, pero como no hay unidad. Al no haber unidad, siempre Satanás se va a meter y va a comenzar a hacer daño entre los venezolanos, entre matrimonio, entre pareja, entre familia y en la iglesia. Entonces vemos acá la importancia de no moverse antes de ser empoderado. Hay muchos pastores y muchos ministros y muchos discípulos que han querido salir al ministerio sin saber el poder, sin ser empoderados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos aquí en el libro de Hechos que los discípulos no se movieron en ningún ministerio hasta que fueron empoderados por el Espíritu de Dios. Entonces, vamos a ver las cualidades que debemos de tener del Espíritu Santo en nuestra vida. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, verso 9 dice, Romanos 8, verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Y de quién es? Del enemigo. Es una mente natural. Entonces, si yo digo tener a Cristo y digo que tengo el Espíritu, tengo que tener los frutos. Ahora, ¿cómo sé yo que tengo el Espíritu de Dios? Ahí dice, si vosotros no vivís según la carne, según tus decisiones, sino según el Espíritu. Entonces, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Ahora, ¿cómo sé yo que tengo el Espíritu? Porque ahí hace una pregunta. Mas por los frutos los conoceréis. ¿Cuántos frutos son? 9 frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, el fruto del Espíritu, que es el amor, atrae amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y cada fruto tiene su significado. ¿Para qué? Para ser procesado en nuestro carácter y imitar el carácter de Cristo. El Espíritu de Dios vino a esta tierra a no ser algo, vino a ser alguien que vino a llevarnos, como llevó al Mesías, a una unidad con el Padre. Y nos mostró el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo y nos dejó modelo a los discípulos, ¿verdad? Que también fueron sometidos por el Espíritu y empoderados por el Espíritu de Dios. Entonces vemos acá que si no tenemos amor, que es el primer fruto, en 1 Corintios capítulo 13, dice, 1 Corintios capítulo 13, el primer fruto, ¿verdad? Que es el amor. Capítulo 13, verso 1, dice, si yo hablase en lengua humana angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, si no tengo amor, la vida mía no tiene sentido. Y si tuviese profecía y teniese todo misterio y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y yo no tengo amor, de nada me sirve. Porque yo puedo ayudar a una sola persona, pero a la otra la odio. Y el amor no odia, sino ama. Y por lo tanto nosotros no tenemos ese amor, lo tiene el Dios
que a través de Jesús nos los muestra en la cruz del Calvario a morir por nosotros, y deja al Espíritu Santo para formarnos a nosotros en ese amor y poder soportar. Por eso es que dice aquí que el amor es sufrido en el verso 4, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, o sea, nada hace indebido, no es egoísta, no busca lo suyo, hoy sí te amo, no te amo, no, el amor de Dios ama siempre, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El verso 13 dice, permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, el mayor de ellos es el amor. Ese es el primero significado de los frutos, pero todos los frutos tienen un significado. Quiero decirte que el Espíritu Santo trae una naturaleza en nuestras vidas, ¿verdad? Y esa naturaleza son esos frutos. Si no lo tenemos, lamentablemente nos vamos a desarrollar un carácter en Cristo. También habla de los 9 dones del Espíritu, que es don de sabiduría, discernimiento de espíritu, don de ciencia, el don de fe, don de milagro, don de sanidad, don de interpretar lengua, de hablar en lengua y don de profecía. Hay 9 dones que el Espíritu tiene para nosotros. Si no conozco cuántos dones tiene, ni siquiera el significado de los dones, lamentablemente no voy a desarrollar un carácter en Cristo Jesús. Entonces, los 9 dones trabajan por 3 grupos. Los primeros 3 son los dones de revelación, que es el don de ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu. Estos son los dones de poder, que es fe, don de milagro y don de sanidad, y don de expresión, que es don de profecía, don de lengua y interpretar las lenguas. Pero cada don tiene su significado. Entonces, si no sabemos esos dones, lamentablemente no vamos a desarrollar un carácter. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5 habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces, la mayoría de nosotros como mentores, Gálatas capítulo 5, verso 16, habla la obra de la carne. La mayoría de nosotros, los líderes, por ejemplo, los presidentes de la república, los alcaldes, los gobernadores, si no hablamos esto, no va a poder desarrollarse una unidad en el espíritu. No va a poder desarrollarse un país, porque los seres humanos necesitan cambiar su naturaleza carnal y comenzar a actuar en la naturaleza de Dios. Entonces, mira lo que dice en Gálatas 5, lo que tenemos, 17 obras de la carne que tenemos que ser transformados por el Espíritu de Dios. Entonces, si los presidentes y los pastores, alcaldes y gobernadores tenemos como al Espíritu Santo como algo, mire, nada de lo que usted pueda hacer va a avanzar. Mira lo que dice, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu en contra de la carne, y todos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Mira lo que el ser humano lucha a diario. Él no necesita plata y dinero, porque siempre el dinero, por ejemplo, los famosos han tenido, y los cantantes y las celebridades han tenido plata siempre, ¿verdad? Pero se han separado, se han divorciado, y eso no quiere decir que el dinero es lo que realmente puede transformar y cambiar una familia. No, el dinero sin Cristo echa a perder a una familia. Por eso es importante buscar primero, y dice, manifiestas son las obras de la carne, adulterio. Entonces tienen tremendos matrimonios, pero son adúlteros. Nosotros no nos conformamos con una, sino con 2, con 3, porque el pecado está del deseo de la carne en nosotros. Por eso es que el Espíritu vino a restaurar esto: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría. No podemos idolatrar a nadie. La Biblia dice que eso es un deseo de la carne. Idolatrar a un hombre, idolatrar a una persona que no murió en la cruz, no lo podemos hacer. Entonces mira, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, decisiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, pleito, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces tenemos una herencia que nos espera allá en el cielo, pero tenemos que cambiar la naturaleza. Eso no lo cambia un presidente natural, un alcalde natural, un gobernador natural. Una caja del CLA, una bolsita de comida, un bono, eso no lo va a cambiar, lo cambia es el Espíritu de Dios. Entonces es entender que tiene que ver el equilibrio del ser humano, lo espiritual con lo natural.
Porque si lo natural está por encima, lo espiritual está atrás, nada sirve, presidente de las repúblicas, presidente de cualquier nación. Casi no se escucha hablar un presidente que tenemos que cambiar nuestra naturaleza. Si no, nos vamos a quedar. Hay un reino que nos espera y es el reino de los cielos. Entonces dice ahí que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, más el fruto del Espíritu, el verso 22, es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces hay 9 frutos. Esos 9 frutos tenemos que desarrollarlos. Pero eso es lo que no se habla en una campaña electoral, eso no se habla en una cadena del presidente. No, se hablan, son cosas que a futuro, pero a futuro cuál, si hay un destino, que vamos a morir todito, sea del COVID, sea de que sea, vamos a morir todo algún día y le daremos cuentas a Dios. Entonces, vemos acá, en 1 Corintios 12, del 1 al 11, están los dones del Espíritu. Léanlo para que vean. No es que estoy hablando yo cosas, sino que está la naturaleza del Espíritu y es la que tenemos que tener. Entonces, vamos a ver qué posición tiene el Espíritu Santo aquí en la tierra. Y si cada presidente y cada pastor y cada apóstol de esta iglesia, de esta tierra, le está dando el primer lugar al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Vamos a capítulo 2 de 1 de Corintios. Verso 6. Sin embargo, hablo sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, escucha acá. Sin embargo, hablo sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, príncipes son los presidentes. Que si la sabiduría que ustedes hablan es natural, perece, no tiene vida, no produce vida en el mundo espiritual. Por eso es que lo que habla un presidente, un alcalde, gobernador, una autoridad puesta por Dios en la tierra, ¿verdad? Tiene que hablar la sabiduría de Dios. El verso 7 dice: mas hablo sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes, presidentes de este siglo, conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor Jesucristo. Entonces, en aquel tiempo, los presidentes que eran los reyes, nunca conocieron la sabiduría de Dios, porque si nunca Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, no hubiera recibido el perdón de Dios. Entonces, vemos acá que igualmente pasa con los presidentes de cada nación, que tenemos que ver si su sabiduría es natural o su sabiduría es espiritual. Porque si es natural, ignorando a Dios, no es nada. Va a perecer lo que usted habla, va a morir todo lo que usted esté hablando. Por eso es que muchos presidentes en muchas naciones, el gobierno, sale uno, se mete otro, sale uno, y siempre lo mismo, pelea, discusiones, inflación, porque no están hablando la sabiduría de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni aún subió al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, si yo ignoro al Espíritu y lo tengo como algo y no a alguien, entonces es el que conoce todas las cosas que va a suceder en este planeta. Porque ¿quién de los hombres, el verso 11, sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, que es una autoridad natural y no activa la autoridad espiritual, no puede percibir lo de Dios. Mira lo que dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Entonces vemos acá los presidentes, alcaldes, gobernadores, pastores de iglesia,
Sin el Espíritu de Dios no podemos entender las cosas. Su autoridad es natural, se activará, son cosas naturales, pero no tiene potestad sobre lo espiritual, porque lo único que te lo puede revelar es el Espíritu de Dios, no otro hombre, el Espíritu de Dios. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces es entender, cambiar mi forma de pensar de gobierno y comenzar a aplicar el gobierno del reino de los cielos. Y junto Dios te dará la sabiduría a cada presidente de esta nación para que pueda dirigir un país. En el punto anterior del Espíritu de Dios es lo que realmente, lamentablemente, ha pasado en el mundo entero, que lo hemos ignorado, lo hemos puesto como algo y no como alguien. Él es alguien que vino a restaurar la caída del hombre, el desorden del hombre interior. Pero, presidente, eso no se ha dado en una nación. Aquí está este servidor para poder dar charla a todo el comité de gabinete que usted tiene. Y tenemos que empezar por casa primero para poder restaurar una nación. Se necesitan dar talleres de familia, del sentido común espiritual, sino no de religiosidad, de sentido común espiritual. La realidad del papá, de la mamá y del hijo. En la Biblia hay un diseño, ¿verdad? Pero todo el tiempo nosotros en los países hemos hablado de la unidad, la unidad, la unidad, la unidad y la paz y la unidad. La unidad, el que une todas las cosas y todos los países. Porque Dios no quiere que seamos chavistas y seamos opositores. No, no, no. Dios quiere que seamos discípulos. Discípulos, uno solo, que seamos uno solo. Un solo país adorando al que vive por los siglos. Y de esa manera podrá caminar un país. Venezuela tiene que entender, los habitantes, que nos debemos a Dios. Y si nos debemos a Dios y nos volvemos a Dios, y no salir del país huyendo de mis responsabilidades como humano y como venezolano de este país, y como embajador de Cristo y como discípulo de Cristo, de restaurar nuestro país. Para restaurarlo, presidentes y alcaldes y gobernadores necesitan de la guía del Espíritu Santo. Mira lo que dice en Efesios 4:1. Es el que mantiene la unidad en todas las cosas. Yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Una persona presa no tiene posición de exigir en una cárcel, sino de someterse a las reglas. Igual Pablo decía ahí, yo preso en el Señor. Cuando estamos presos no nos dirigimos a nuestra voluntad, sino a la voluntad del Espíritu de Dios, porque ya Él tiene una directriz acá en la tierra para nosotros. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, el primer fruto. Si no lo desarrollamos, no vamos a tener paciencia, no vamos a soportarnos unos a otros, y no va a mantenerse un país en estabilidad. Simplemente va a arremeter contra cada uno, como muchos presidentes y muchos alcaldes y gobernadores han quitado la vida a través de aquellas personas que hacen protesta porque están descontentos de lo que se está viviendo. Pero claro, esas personas tampoco tendrán excusa ante los ojos de Dios, porque como lo hemos dicho antes, que no podemos tener esperanza y confianza en un gobernante que sea natural, sino un gobernante que sea espiritual, porque sabemos que la confianza la estamos poniendo en Dios. Entonces, vemos acá, dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Pero todos hablamos de una paz. Paz, y va a venir paz a nuestro país, paz al mundo y paz. Pero el que mantiene el vínculo de la paz espiritual, que es la que más que tenemos que tener, no la paz emocional natural que le dicen los presidentes al mundo entero, porque la paz natural es por momentos, hasta que se metan conmigo, ahí comenzamos a matar unos con otros. Pero entonces es una paz natural. La paz espiritual
que es el vínculo perfecto, que es el que mantiene unido una nación, una familia, un país, es el Espíritu de Dios. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Y Dios Padre de todo lo cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero cada uno de nosotros le fue dada conforme a la gracia, a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que es y también descendió primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió, él mismo también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, Cristo subió por encima a través del poder del Espíritu de Dios y la guía del Espíritu de Dios para poder reconciliar todas las cosas. Ahora, en este verso 11, aquí viene una palabra para los pastores, porque hemos querido mantener la unidad del Señor como iglesia en las congregaciones y la gente va y viene y se decepciona, porque hoy en día plata, dinero y acepción de personas hacemos dentro de las congregaciones. Hoy en día pastores dejaron solo las iglesias, producto de la crisis que se presentó, se fueron muchos para otros países, otros están batallando. Otros están quedando sin ovejas, otros no saben qué está pasando en su vida pastoral. Pero hoy Dios te quiere enseñar algo, y lo digo con todo respeto con los pastores. Se ha dado una mala interpretación de los apóstoles, y que no existen más apóstoles. Si no existieran, bueno, entonces Dios no hubiera llamado a Pedro, a Pablo, a ninguno de ellos, ¿verdad? Como apóstol. Ahora, pero ¿por qué sí existen pastores y apóstoles no? No entiendo. Pero aquí en Efesios 4:11 habla de un rango de autoridad y a quien se le dio la directriz de poder fundar congregaciones. No se le dio potestad al pastor de fundar congregaciones. Si usted ve en el Nuevo Testamento, a quien Dios llamó a 12 apóstoles, y esos 12 apóstoles le dio directriz para fundar iglesia y colocar pastores, profetas, evangelistas y maestros para poder solidificar el cuerpo de Cristo, como lo dice el texto que lo vamos a leer ahorita. Pero hoy en día todo se ha hecho al revés. Por ejemplo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios, fíjate acá, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los 5 ministerios van a estar para formar el cuerpo de Cristo. Y para formar el cuerpo de Cristo, entonces vamos a hablar, ¿el cuerpo cuántos sentidos tiene? Tiene 5 sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato. 5 sentidos. Ok, si usted como cuerpo, tiene 5 sentidos y yo de los 5 que yo tengo, me sirve uno solo, ¿quién se mueve mejor como cuerpo? ¿El que tiene los 5 sentidos o el que tiene uno solo? El que tiene los 5 sentidos. Ok, si en su iglesia está solamente un solo ministerio pastoral y en la iglesia de nosotros están los 5 ministerios, ¿quién se mueve mejor como cuerpo en Cristo en la iglesia? Los que tienen los 5 ministerios, que son los 5 sentidos. Entonces, un cuerpo con 5 sentidos bien estable se desarrollará bien. Una iglesia que solamente tiene un solo ministerio pastoral, si nosotros 5 sentidos, si los otros 5 ministerios, es una iglesia que no va a avanzar. Por eso es que hay ovejas que están en congregaciones que se mueren, se decepcionan o se cambian para otras congregaciones buscando un crecimiento más, pero no lo van a lograr hasta que puedan estar en una iglesia que tengan 5 ministerios. Dice la palabra de Dios que Dios ahí colocó 5 ministerios. Ok, 5 ministerios. Vamos. ¿Cuál es el primero? El primer dedo de la mano. ¿Cuál es? Este, ¿verdad? Ok. De los 5 dedos, ¿cuál es el que abraza todo? Este. ¿Ves? Los abraza y los toca a todos. Ahora, ¿esto puede abrazar a todos los dedos? Trate de abrazar todos los dedos con este dedo. Con estos dedos. No puede, ¿verdad? No va a poder, porque ellos no fueron diseñados para abrazarlos a todos. El único que fue diseñado para abrazarlos a todos es este. Y el primer dedo de la mano es este. ¿Y cuál es el primer ministerio? Y Dios constituyó a unos apóstoles. El apóstol es el que tiene la capacidad por Dios y la gracia, no es que más que otro, sino la gracia de Dios para fundar iglesia. Cuando él funda una iglesia es porque él tiene un llamado apostólico donde él tiene la capacidad de moverse como pastor, como profeta, como evangelista y como maestro para edificar. Dice la Biblia que Pablo dice: yo soy el arquitecto. Y un arquitecto es el que tiene el plano, el fundamento. Y los que van a trabajar ahí trabajan sobre ese fundamento. Ok,
¿Qué hace el apóstol? El apóstol funda una iglesia y coloca un pastor. Para el pastor le coloca al lado profeta, evangelista, al maestro. ¿Para qué? Para que le ayuden en la obra, que son los tres sentidos individuales. ¿El pastor puede capacitar a un profeta? No. ¿El pastor puede capacitar a un evangelista? No, porque él es pastor. ¿El pastor puede capacitar a un maestro? No, porque él es pastor. El pastor capacita al pastor y enseña a las ovejas. El apóstol es el que tiene la capacidad de Dios para impulsar los ministerios y para impulsar a cada uno de los que está en la iglesia. Entonces el apóstol capacita a los pastores, profetas, evangelistas y maestros. Entonces coloca un pastor y le coloca el profeta. ¿Cuál es la función? El ojo de Dios. Los profetas son territoriales, ganan sectores para Cristo, son intercesores, son guerreros espirituales. Es el que está velando el pecado en la iglesia, el que está orando por los pastores, por los ministros, por los que están en la congregación y por toda la iglesia. La función del profeta es el ojo de Dios. Si no está ahí el ojo de Dios, ahí va a haber desastre, porque el pastor no tiene la capacidad de verlo, sino los profetas. El pastor tiene que depender del profeta. El evangelista es el que tiene la capacidad de predicar y traer almas. El maestro se encarga de capacitar a esos nuevos creyentes, que son demonios, principados, potestades, cuántos espíritus inmundos hay, cuántos tipos de oraciones hay, qué es el papel de esposo, de esposa, la charla familiar. Los pastores tienen que dar talleres de familia, de matrimonio. La Biblia dice que si no gobierna bien tu casa, ¿cómo gobierna la iglesia? Hoy en día no se predica de papel de esposo, de esposa, del noviazgo, de cómo construir un matrimonio, simplemente de plata y de dinero. Bueno, ahorita no por la crisis que hay. Y aún así siguen muchos pastores hablando de dinero. Pero bueno, ellos le darán cuenta a Dios. Ahora, pero tú dirás, bueno, pero mi iglesia ha avanzado y mi iglesia fluye en la presencia de Dios. Sí, porque tienes un ministerio y va a fluir. Pero va a tener escasez de los otros ministerios, porque Dios no tiene un solo dedo, tiene 5 dedos, y la mano de Dios, los 5 ministerios representan la mano de Dios. Entonces hay una cabeza, Dios, el Hijo, el Espíritu Santo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces hay un rango de autoridad. Si usted me busca en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que el pastor se le dio potestad de fundar iglesia, amén. Pero no se le dio. Por eso es que él ha ocupado una posición donde se ha cansado, porque quiere dar más y no puede, quiere desarrollar y no puede, no tiene la capacidad. Él tiene que depender del profeta, el evangelista y el maestro y el apóstol para poder abrir una obra. De resto vamos a morir. Por eso es que muchas iglesias no avanzan. Y para terminar, en Gálatas capítulo 6, capítulo 1, Gálatas capítulo 1, verso 6. Mira lo delicado que es la palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero más si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Busque la palabra y el significado de anatema, para que vea que este tipo de congregación que quiera cambiar el diseño de Dios está bajo maldición. Eso es lo que significa anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar al hombre. Pues si todavía agradar al hombre, no sería siervo de Cristo. El mensaje de hoy, iglesia, presidentes, alcaldes, gobernadores, es que no se le está dando la pleitesía al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que nos vino a guiar a toda verdad, por medio de la sangre y de la muerte y resurrección de Cristo, bajo la dirección del Padre. Nos la dio a nosotros como mentores, pero aquí hay un rango de autoridad. El apóstol fue diseñado por Dios. No puede decir que solamente el pastor funciona y voy a eliminar los 4 ministerios. No. Lo que pasa es que aquí hay algo de ego. Y hay apóstoles que han querido darle cobertura a otros pastores, pero le dicen que la mitad de lo que entra en su iglesia es para ellos. No, mi hermano. Esos son pastores asalariados y apóstoles asalariados. Un apóstol de Cristo está sin la plata. Va y restaura, como los apóstoles Pablo y Pedro y todos esos apóstoles, con amor, tratando de enseñar. Eso es lo que ha pasado en la división en las congregaciones. Y el cuerpo de Cristo en este tiempo está desmembrado totalmente,
en las congregaciones. Por eso, ¿quiénes sufren ahí? La iglesia. Les invito a los pastores a buscar apóstoles que realmente tienen el llamado de Dios para edificar su congregación. Esta es una iglesia que Dios la usa para su gloria en restaurar matrimonio. Lo primero que hay que edificar es la casa. Por ejemplo, la visión de Cristo es rescatar las almas. Después de rescatarla, porque si no hay visión de algo, no hay misión. Si no hay misión, no hay propósito. Y si no hay propósito, no tiene sentido que tengamos vida. Entonces, la visión de Cristo que se la dio a la iglesia es rescatar las almas. Después que se rescatan, restaurar la misión, la paternidad, padres con hijos, hijos con padres, que es el odio que se ha vuelto en la familia, por la desesperación de la economía, y por el que me dejaron, porque mi papá me abandonó, porque mi papá me rechazó, porque nací así, porque nací allá. Todo tiene solución en la Biblia. Pero si nosotros los ministros de Dios no nos unimos en restaurar los ministerios dentro de la congregación, la iglesia de estos pastores solo no van a avanzar. La iglesia va a sufrir, es la iglesia que va a sufrir, los miembros, y los matrimonios no van a fracasar. Hoy en día estamos acá, esta iglesia se llama Recogiendo Cosecha con el Espíritu Santo, disponible para poder restaurar los ministerios dentro de su iglesia pastoral, no quitarle los miembros, es restaurarle ahí los miembros y que ustedes sirvan como punta de lanza y que tengan los 5 ministerios activos dentro de su iglesia para avanzar. También damos charla matrimonial, papel de esposo, papel de esposa, damos función que cómo construir un matrimonio, sanidad, talleres de sanidad y liberación del alma. El hombre necesita conocer qué es el alma, qué es el cuerpo y qué es el espíritu, para poder entender los ataques de Satanás. Y estamos aquí a la orden sin ningún compromiso económico, porque en la Biblia en ninguna parte Jesús habló de plata, habló de santidad. Y dijo Pablo, ay de mí si no predicar el evangelio. Pero bueno, Satanás tiene sus discípulos y sus pastores y sus mentores y sus apóstoles y sus profetas y sus evangelistas y sus maestros también falsos. Pero debemos de nosotros mostrar la verdadera identidad de Cristo. Estamos aquí como apóstol de esta iglesia, un humilde servidor de no quitarte las ovejas sino restaurar, ayudar a restaurar la unidad del Espíritu de Dios. Presidente de la República de este país, de mi país Venezuela, que lo amo y lo quiero. Los años que tienes ahí, o los años que tiene este gobierno ahí, es porque Dios así lo ha querido. Y hoy Dios nos está dando una oportunidad de poder restaurar lo espiritual. Porque ya Dios te está dando a usted como presidente y a los alcaldes y gobernadores que tiene en cada estado, de dar talleres y conferencias matrimoniales. Estoy a la orden, presidente. A la orden de poder enseñar la realidad y la verdad. Es la verdad que es Cristo Jesús. Podemos honrar a otras personas, pero no debemos de adorarle. No, lo único que se merece oración es Dios. Así que aquí estamos, presidente de la República. Soy de Ciudad Ojeda, este humilde servidor, de poder ayudar a mi país y ayudarlo a usted en la parte espiritual, que necesita conocer un poco más de lo espiritual para que pueda avanzar nuestro país, porque si no, lamentablemente Dios pone y quita reyes, y Dios quiere darle la oportunidad como gobierno ahorita que está en este país de poder restaurar lo espiritual. Más adelante voy a dar otro segundo video a todos los presidentes, una reflexión de un hombre que Dios le dio autoridad para gobernar una nación o varias naciones o todas las naciones y no le hizo caso, y las consecuencias que le vinieron. Mi consejo es, presidente, que no cierre las congregaciones, no meta presa a un hombre que esté predicando el evangelio, porque es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que todos tenemos que hacer, humillarnos, hacer un ayuno Venezuela y proclamar usted como presidente un ayuno de humillación y de reconocer a Dios como nuestro Salvador, a Jesucristo como nuestro Salvador, al Espíritu Santo como nuestra guía, para que esto pueda avanzar. Les bendigo en el nombre de Jesús y que aquí estoy a la orden
el día que usted me quiera llamar para darle una charla a todo el comité y gabinete que están allá, aquí estoy a la orden para que podamos restaurar no solamente Venezuela, sino otras naciones y seamos de ejemplo. Bendiciones para todos. Igualmente aquí estoy, pastores, disponibles para poder ayudarle a la obra y poder avanzar como iglesia. Quitar las cosas que no son de Dios, limpiar lo que no son de Dios y poner en la iglesia lo que es de Dios. Gracias, bendiciones. Amén.